de distribución de energía dice diseñar la red de distribución en baja tensión para la urbanización aprobada por la alcaldía municipal que se indica, y podemos ver las siguientes medidas. Este X por 20 significa el número de usuarios que vamos a tener. En este caso tenemos 40, tenemos 10, 10, 10 y 10. Estos son el número de usuarios y tenemos las respectivas medidas. En este caso esto mide 60 y este 10 significa el cruce que tiene nuestra organización. Todo tiene un cruce, si se dan cuenta. Eso está la distancia y su cruce respectivo. Bueno, entonces vamos a comenzar con un poco de teoría a medida que vayamos haciendo este ejercicio. Como les había dicho, en esta parte del examen se supone que tenemos que rellenar una hoja de usuario y estocado, donde se supone que irán todos los cálculos. Y la hoja más grande subdividida es donde será nuestra hoja de estocado. Tenemos que diseñar la red de distribución para que cada uno de nuestros usuarios en esta organización tenga su respectivo poste y su respectiva luminaria. Entonces, como pueden ver, aquí el ejercicio tiene una línea de Craig. En este caso, este indica la tensión dependiendo en dónde se encuentre la organización. Si la organización se encuentra dentro del cuarto anillo, va a ser 10,5 la tensión, kilovoltios. Pero si es fuera del cuarto anillo, en todo caso, será 24,9 kilovoltios. Esto solo influye normalmente en el tema de estocado, pero normalmente estos ejercicios siempre los hace fuera del cuarto anillo, así que no hay mucho lío aquí. Entonces, lo más importante que tenemos que ver aquí en el ejercicio es la línea de Craig, porque es donde va a comenzar, o desde esta línea o este tramo es de donde vamos a sacar la corriente para distribuir los postes y la luminaria a todos mis usuarios. Pero como pueden ver, aquí dice considerando pares ramal izquierdo y impares ramal derecho. Esto simplemente me va a indicar dónde tenemos que comenzar el ramal principal para distribuir la energía a todos mis usuarios. Los pares van a ser el ramal en el lado izquierdo y los impares en el lado. ¿Y esto cómo influirá en el examen? Si yo realizo mi ramal izquierdo, obviamente yo tengo que realizar un transformador. A continuación se lo voy a explicar un ratito. Ya, eso simplemente influirá el transformador porque tiene que estar en un punto estratégico para distribuirlo a todo, distribuir energía a todo mis luminarias. Entonces, habíamos dicho entonces que esta es la línea de Craig, ¿ya? Entonces, esta línea de Craig va a distribuir mi energía, como indica aquí, los pares en el ramal izquierdo o derecho. Solo va a influir en el tema del transformador, nada más, que vamos a verlo después. Entonces, normalmente los postes, por recomendación, si son de baja tensión, en este caso baja tensión será BT, tienen que estar puestos a 40 metros de distancia. Pero si el poste es de media tensión, donde creo que uno de los compañeros lo está grabando. Yo no puedo grabarlo porque estos audífonos son nuevos y no le he configurado el OBS para que lo reconozcan, la verdad. Ya. Entonces, si el poste es de media tensión, tiene que tener una distancia máxima de 80 metros. Entonces, con esas dos recomendaciones de los postes respectivos, ya podemos realizar nuestra colocación de postes y la iluminaria para todos nuestros usuarios. Otra cosa también que me olvidaba decirles es que los postes también tienen sus respectivas, ¿cómo se dice? Tienen un simbolito para saber si son de media o baja tensión, o si son de baja o media tensión. Si es de baja tensión, va a tener un puntito, o sea, va a ser un redondito, y si es de media tensión, será un círculo. ¿Ya? Entonces con eso empezamos a realizar el ejercicio. Yo aquí lo tengo el ejercicio ya hecho, así no tardamos mucho y no nos demoramos mucho en hacer el llenado de las dos hojas porque eso es un poco larguito. Lo primero que tenemos que hacer, como les había dicho, en este caso vamos a hacer de los pares, vamos a hacer en el ramal izquierdo. Entonces, yo tengo que ver cómo voy a distribuir los postes para que todos mis usuarios tengan energía, o sea, tengan una iluminación en sus casas. Entonces, como dice ramal izquierdo, coloco mi ramal izquierdo donde vamos a tener que colocarle otro ramal para estos 20 usuarios, otro ramal en el centro para los otros 20 usuarios y estos para los otros 20 usuarios y un ramal en cada uno de los 10 usuarios que veamos. En este caso tenemos
1, 2, 3 y 4 ramales. Yo tengo que colocar los ramales dependiendo a los usuarios que yo tenga que darle iluminación o energía en todo caso. Entonces, una vez hecho eso, la siguiente recomendación que nos da el ingeniero es que nos dice que en cada fin o inicio o fin de los postes siempre tiene que tener una distancia de 7 metros. Pero si hay un cruce, como podemos ver aquí, tenemos que colocar nuestros postes a 1 metro de distancia. ¿Listo? Entonces, en este caso, hay un fin, un principio y un fin. Entonces yo voy a colocar mi primer poste a 7 metros y el segundo poste a 7 metros de distancia. Entonces, en mi ramal, ustedes lo rayan en su hojita acá 7 metros, no lo anoté aquí, 7 metros. Lo rayan a ustedes en su ramal. Este va a ser su poste, sus primeros postes van a ser. Ahora bien, pasamos a los otros 20 usuarios. Entonces va a tener un principio de 7 metros y un fin. En este caso, en este fin hay un cruce. Entonces aquí vamos a colocar un poste a 1 metro de distancia. Y lo mismo ocurrirá con los otros usuarios. En este caso podemos ver que tenemos 10 usuarios en cada uno de estos manzanos o como cuadras, ya pongámosle. 10 usuarios. Recuerden que esto se divide más o menos así, hasta llegar a 10. Pero yo no lo rayé, así que directamente lo puse ahí 10 usuarios. Entonces, aquí tenemos 7 metros, principio, fin a 1 metro, 7 metros y un fin de 1 metro. Y aquí hay un cruce, por eso que ponemos un poste de 1 metro, porque justamente hay un cruce aquí. Está nuestro ramal y lo mismo va a ocurrir aquí. Tiene que tener un principio, un fin a 1 metro, porque justamente hay otro cruce respectivo aquí. Y se repite el mismo paso hasta llegar al final. En este caso, en la última cuadra, como no hay un cruce ni nada, va a ser 7 y 7 metros. Y ahí queda. 7 metros, principio, fin a 1 metro, porque hay un cruce. El cruce simplemente va a ser desde el ramal E hasta el F. 7 metros y su cruce. En este caso el cruce es de 10 metros. Y así respectivamente. Siempre tienen que colocar un poste a 1 metro de distancia solo cuando haya un cruce. Recuerden eso. Entonces, una vez que colocamos ya las distancias de donde vamos a colocar nuestros postes, ustedes tienen que rayarlo en su ramal respectivo. En este caso está la distancia de 1 metro el primer poste. Lo mismo va a estar en el principio y el fin. Hay un poste de 1 metro porque justamente hay otro cruce aquí. 1, 2, 3 cruces hay aquí. Por eso es que está el poste a 1 metro de distancia. Una vez realizado eso, comenzamos a hacer el ejercicio y tenemos que hacer los cálculos respectivos. Vamos a poner donde está. Entonces ponemos cálculo número 1. El cálculo número 1 vamos a comenzar entonces con el ramal principal que conecta a la CRE. En este caso, aquí le van a poner en poste de creo. Este en realidad es el poste número 1, el primer poste. De ahí está el poste número 2, pero aquí yo me equivoqué. Así que vamos a ponerle que es poste número 0. Pero para ustedes este va a ser el poste número 1, 2, 3, y así respectivamente. Entonces comenzamos. Una vez que ya le ponemos la distancia de donde vamos a comenzar los postes en cada uno de mis cuadras o usuarios, tenemos que empezar a realizar los cálculos. Entonces comenzamos con el cálculo número 1, que va a ser mi ramal principal, donde este ramal principal donde va a dar mi conexión de electricidad a mis otros ramales para distribuir la energía a mis otros usuarios. Entonces comenzamos con todo este ramal a la izquierda. ¿Listo? Entonces, para eso, el cálculo número 1 será la distancia será igual, verificamos, vamos comenzando desde aquí abajo.
Vamos a comenzar de abajo para arriba. En este caso, la distancia que tenemos en cada uno de estos, esta cuadra, sería 100 metros. Entonces va a ser 100 menos, verificamos cómo está. Tenemos entonces 7 metros el poste. El primer poste va a estar a 7 metros y tiene un fin, como hay un cruce, a 1 metro. Entonces va a ser 100 menos 7 menos 1 nos va a dar 92. Ahora, una vez que calculamos la distancia, tenemos que calcular el número de vanos. Para eso el número de vanos será la distancia sobre, dependiendo de los postes. En este caso, todos estos postes son de baja tensión. Entonces será 92 sobre el poste respectivo, que es de baja tensión. Para la distancia del poste de baja tensión es a 40 metros lo máximo. Y si fuera un poste de media tensión, sería 80. Pero en este caso solo todos son de baja tensión su distancia, así que está bien. Entonces va a ser la distancia sobre el valor del poste, o sea la distancia del poste máxima, que va a ser de 40, va a ser 92 sobre 40, nos va a dar 2,3. Y en el caso que nos diera 2,1, ni bien nos dé 2,1, directamente ustedes lo redondean a 3, o 1,1 y así respectivamente. Ahora bien, tenemos que calcular el número de postes. El número de postes. Para calcular el número de postes no es más que la sumatoria de los vanos. En este caso tenemos 3 vanos y le sumamos 1. En este caso nos va a dar 4 postes. Porque recuerden, por cada 2 postes hay un vano. Si tuviéramos 3 postes hay 2 vanos. Y así. En este caso 1, 2, 3 y 4. Y ahí tenemos los 4 postes y tenemos 3 vanos. Y por último tenemos que calcular la distancia de D'. D' va a ser igual a la distancia sobre el número de vanos. Entonces la distancia es 92 sobre el número de vanos, que es 3. Y esto nos va a dar 30,66 metros. Entonces la distancia de prima será la distancia que tiene cada vano. La distancia de prima eso es lo que significa. Es la distancia que tiene cada vano, o cuánto mide cada vano. Entonces, comenzamos desde el tramo izquierdo, desde este punto. Entonces, colocamos nuestro primer poste a 7 metros y como hay un cruce, tiene una distancia de 1 metro. Entonces, está el poste número 1. ¿Cuánto habíamos dicho que tiene? ¿Cuántos postes son? 4. Tenemos que respetar hasta esta distancia, hasta donde hemos puesto la regla. Hay un cruce y hay un poste a 7 metros. Entonces, entre esta distancia es que estarán todos mis postes y mis vanos. Entonces, habíamos calculado que son 4 postes, 1, 2, 3 y 4. ¿Y cuántos vanos? 3 vanos. Entonces coloco 1, 2 y 3 vanos. Entonces, la distancia de D' o distancia de cada vano es 30,66. Y lo tenemos que colocar en nuestra hojita. ¿Listo? Ahora bien, pasamos al cálculo del tramo de arriba. Para eso tenemos que ver cuánto es la distancia. En este caso es 60. Vamos a sumar. Vamos a poner cálculo número 2. Cálculo número 2. Aplicamos las mismas fórmulas. La distancia será igual. Y tenemos que ver, vamos comenzando desde este tramo. No se olviden. Tiene un principio o fin que va a estar a 7 metros. Y si hay un cruce, estará el poste a 1 metro. En este caso ya le hemos puesto el poste a 1 metro para el tramo del medio, para donde está el cruce, y no puedo colocar otro acá arriba. Entonces calculamos entonces la distancia, será 60. Hay un cruce, entonces lo tenemos que sumar. El cruce va a ser 60 más 10 menos, en este caso podemos ver está 1, ratito. Perdón. ¿Me escuchan, no? Sí. Entonces, sería 60 más 10
menos 1 y más 1 del cruce que tenemos aquí abajo, menos 1 y más 1 de estos dos cruces. Entonces va a ser menos 1 más 1 será igual a 70. Ya tenemos la primera distancia, la distancia del cálculo número 2. Luego tenemos que calcular el número de vanos. El número de vanos, como lo tenemos aquí arriba, será la distancia, que es 70, sobre, en este caso, la distancia máxima que es permitido de nuestros postes, y en todo caso, todos los postes que estamos utilizando son de baja tensión. Entonces la distancia máxima será 40. 70 sobre 40 nos da como resultado 1,75. Y si nos da 1,75 que les había dicho, redondeamos al 2. O 1.1, si nos da 1.1 directamente a 2. Luego calculamos el número de postes. Y el número de postes es simplemente el número de vanos sumado más 1. O sea, 2 más 1 nos va a dar 3 postes. Y la distancia de prima será la distancia que tendrá cada uno de nuestros vanos. En caso la distancia será de prima, o la distancia de cada vano será la distancia, que es 70, sobre el número de vanos, que es 2. Y esto nos da 35 metros. Entonces, ¿cuántos postes vamos a tener? 3 postes. Entonces será 1, 2, 3. Estamos desde aquí hasta acá abajo. 1, 2, 3. ¿Cuántos vanos? 2 vanos. 1 y 2. Y eso nos da 35. Esa es su distancia. La distancia de prima es la distancia que tiene cada uno de los vanos. O sea, cuánto mide. Ahora bien, de esta línea, de este tramo izquierdo, es donde vamos a pasar electricidad al resto de los tramos para que le llegue la electricidad a nuestros usuarios. Entonces comenzamos con el tramo superior, ¿ya? Entonces, como les había dicho, tiene un principio-fin. Vamos a colocar un poste a 7 metros en cada principio-fin, y solo si hay un cruce se coloca un poste a 1 metro de distancia, nada más. Entonces, comenzamos con el tramo superior. En este caso tenemos que poner un poste a 7 metros en cada lado, en cada principio-fin, que ya va a contar como si fuera poste número 1 y 2 ya. Entonces colocamos cálculo número 3. Entonces aplicamos la misma fórmula. Dime. Una pregunta, ¿podría explicarlo por favor esa parte de la distancia de 60 más 10 menos 1 y menos 1? Por favor. Claro, ya. La distancia, en este caso estamos calculando desde este tramo de aquí arriba hasta este respectivo punto, porque comenzamos con este tramo izquierdo y sacamos la primera distancia, que sería de 100 metros. Ahora tenemos que sacar los postes respectivos hasta el punto de arriba. Entonces va a estar nuestro principio y tenemos un fin. En este caso hay un cruce, entonces será 60, y como hay un cruce lo vamos a sumar porque tiene que llegar hasta acá abajo. Justamente hay un cruce también aquí, y también hay otro cruce aquí respectivo. Entonces será 60 más 10. El poste de acá va a ser menos 1 y el poste que tenemos acá sería más 1, y de ahí sale esto. Hay dos cruces respectivos aquí, y por eso menos 1 más 1. Menos 1 y más 1 que tenemos aquí. ¿Entendiste o quieres que te lo repita? Viene a ser 60 que tenemos de distancia más los 10. Hay un cruce aquí, va a restar 1, y hay otro cruce aquí que va a sumar más 1. Un cruce de aquí y otro cruce. Es el cruce del de arriba, sí. Es el cruce de la parte izquierda, ¿no? Sí, hay otro cruce también aquí en este usuario de 10, 7, y un cruce aquí también. Y este se suma. Este es el que se suma y este es el que se resta. Ah, ya entendí. Ya. Entonces, estamos en el tramo superior. En este caso, como les había dicho, tiene siempre, esto va a tener un principio y un fin, y tenemos que colocar los postes a 7 metros, poste inicial. Entonces colocamos el primer poste a 7 metros, el segundo poste a 7 metros. Entonces ya tenemos nuestros primeros dos postes. Entonces vamos a calcular. Verificamos cuánto es la distancia. Podemos ver que todo esto mide 60 más 60 más 60 más 60 más 10 más 10 y más 10. Nos va a dar 270. 270 menos. Y en este caso verificamos, tenemos un principio y un fin de 7 metros cada uno. Entonces ambos van a restar. Menos 7 y menos 7. Entonces esto nos va a dar
256 metros. Ahora bien, tenemos que calcular también el número de vanos. El número de vanos será igual a, en este caso, la distancia, que es 256 metros, sobre el valor de la distancia de cada poste. En este caso son postes de baja tensión, será 40, y esto nos va a dar como resultado 6,4. Entonces nos dio 6,4, lo redondeamos a 7. Calculamos también el número de postes, será igual, en este caso es el número de vanos más 1, y el número de postes será 8. Y la distancia de prima, o la distancia de cada vano, va a ser la distancia 256 sobre el número de vanos, en este caso es 7. Y esto nos está dando 36,57. Entonces, como ya tenemos nuestros dos primeros postes iniciales, le restamos al 8, 6, y tenemos que colocar los 6 restantes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como ya tenemos los dos primeros postes a 7 metros cada lado, de principio y fin, tenemos que colocarle los 6 postes restantes. Una vez colocado, ya colocamos el número de vanos, o sea, colocamos los vanos, y como ya tenemos el valor de D', o el valor de nuestro vano, que nos dio 36,57 metros, colocamos el valor de los vanos, 36,57 a cada uno, y verificamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 vanos y hay 8 postes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos postes nos dio? 8 postes. Y con eso terminamos entonces el tramo superior. Ahora bien, el primer poste que esté a 7 metros se va a conectar al tramo izquierdo, y ese tramo izquierdo es el que le va a pasar corriente. Entonces lo conectamos y ya está iluminado. Por si acaso, ustedes no se olviden colocar, una vez que ya saquen todos los cálculos de los vanos y tengan sus postes y demás, con un color amarillo o un color que se note, colóquenle un foquito, que eso va a significar que ya están iluminados o ya tienen corriente. No se olviden. No le coloqué, tienen que colocarle a cada uno de los postes. Ahora bien, pasamos al tramo medio. En este caso vamos a comenzar desde izquierda a derecha. ¿Listo? Vamos a colocar cálculo. Distancia. En este caso, este cálculo nos dio 26. Ahora bien, va a ser entonces para esto, para calcular este tramo de aquí, o sea, todo el tramo, vamos a comenzar de izquierda a derecha. Entonces verificamos, va a ser 60. Entonces, aquí vamos a verificar, estamos trabajando con esto, 60, menos 7 y menos 1. 7, menos 7 y menos 1. Acá hay un cruce. Entonces va a ser menos 7 menos 1. Va a ser igual a 52. Ya tenemos el cálculo del número 4. Estamos comenzando de izquierda a derecha. Y aquí están las medidas. Es con estas medidas que vamos a trabajar. No se olviden bien las medidas, porque con eso se trabaja todo esto. Entonces va a ser 60, menos 7 y menos 1 con el del cruce respectivo. Tenemos un poste. Bueno, en realidad no está a 7 metros, porque le colocamos un poste de 1 metro del cruce de arriba. Va a estar 1 metro. Y aquí también va a estar 1 metro. Esto en realidad debe ir aquí. Ahí está. Entonces, ya está ya en su respectiva distancia. Entonces, pasamos a calcular. Nos dio la distancia entonces 60 menos 7 y menos 1. 60 menos 7 y menos 1. Entonces nos dio 52. Tenemos que calcular ahora el número de vanos. Será igual la distancia que nos dio 52 sobre la distancia máxima de un poste de baja tensión, que es 40. Será igual a 1,3. Y directamente lo redondeamos a 2. El número de postes es la sumatoria del número de vanos más 1. En este caso nos dio 3. Y la distancia de prima, que sería
la distancia de los vanos. En este caso va a ser 52, la sería la distancia sobre el número de vanos. Y esto nos dio 26. Entonces tenemos que tener 3 postes y 2 vanos. Entonces tenemos 1, 2, 3. Tenemos nuestros 3 postes. Y la distancia de prima o la distancia de cada uno de los vanos será 26. 26 y 26. ¿Y cuántos vanos teníamos? 2. Y 3 postes. 1, 2, 3. Tenemos nuestros 3 postes. Ahora pasamos al siguiente. En este caso también es 60. Entonces, ponemos cálculo. Cálculo número 5. Entonces aquí nos dio 30. Nos dio 35. Entonces, va a ser 60 más 10, porque hay un cruce aquí. La distancia va a ser 60 más 10. Va a ser entonces 60 más 10. Y podemos verificar que aquí hay un cruce. Va a ser, hay un cruce aquí y hay un cruce acá en el otro lado. Hay 2 cruces. Entonces va a ser entonces menos 1 y más 1. Menos 1 y más 1 de este cruce. Menos 1 y más 1. Entonces esto nos va a dar 70. 70 metros. Ahora con eso ya hecho, ya podemos calcular el número de vanos. Que va a ser la distancia sobre la distancia máxima de nuestro poste. En este caso los postes son todos de baja tensión. La distancia máxima es 40. Entonces esto nos está dando 1,75. Y directamente va a ser 2 vanos. Ahora calculamos el número de postes, que va a ser el número de vanos más 1. Y nos va a dar 3 postes. Calculamos la distancia de prima, que va a ser la distancia sobre el número de vanos, que va a ser 2. Y esto nos está dando 35 metros. Entonces tenemos que tener 3 postes y 2 vanos. Entonces tenemos 1, 2, 3 y tenemos 2 vanos y está a 35. Y la distancia de cada vano será 35, perdón. Aquí está. 1, 2, 3. Ahí está. Ahora tenemos que pasar al siguiente cálculo, que será, tenemos que pasar al siguiente cálculo, que será de 60 con el número 6. En este caso nos dio, a ver cuánto nos dio acá, 1, 2, 3, 4. A ver, un ratito. Seguimos. Entonces pasamos al cálculo número 6. Entonces verificamos de acá 32, 32, 32. La distancia será, nos dio 32 igual. Entonces la distancia será 60 más 10. 60 más 10. Entonces aquí hay un cruce y acá hay un cruce y acá hay un fin de 7 metros. Entonces será menos 7 y más 1. Esto nos está dando 64. Y un cruce y un fin, 67 ya. Entonces podemos calcular el número de vanos. El número de vanos, esto sería la distancia, sería 64 sobre la distancia de los postes, que sería 40. Va a ser igual a 1,6 y esto directamente nos va a dar 2. Podemos calcular el número de postes. Entonces, calculando el número de postes será 2 postes, nos dio
el número de la sumatoria de los vanos más 1 nos va a dar 3. Y la distancia de prima será igual a la distancia, que será 64, sobre el número de vanos que nos dio 2. Entonces nos está dando 32. Entonces tenemos 1, 2, 3 postes y la distancia de cada vano será 32. Entonces podemos verificar igual que nos dio igual 35 en cada uno de estos dos vanos, 35, 35 en estos 3 postes, la distancia de cada vano. Y si calculamos este mismo de acá, que está del H hasta el J, igual nos va a dar la distancia de los vanos a 35. De estos vamos a tener 3 postes y 2 vanos igual a 35. Este cálculo. Y con eso terminamos los cálculos del ejercicio. ¿Tienen alguna duda o pregunta? No lo realizamos de este de acá porque básicamente nos está dando lo mismo, 35 y 35. No es necesario. Y el cálculo del número 5 para estos dos, para este de acá. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta antes de seguir? No, perdón, me falta el último cálculo que sería de estos tramos. Estos tramos que tenemos aquí entre medio, que sería del E al F, el H hasta el H, I hasta el J y K hasta el L. Entonces, cálculo número 7. Cálculo número 7, y para eso ponemos que la distancia será igual. En este caso, ¿cuánto nos está dando la distancia? 100 metros. Podemos ver acá, 100 metros. Ahora, verificamos el ejercicio. Verificamos que hay entre esto, hay un fin y hay un cruce. Hay un fin, no, aquí no hay ningún cruce, acá hay un fin y un principio. En este caso son 7 y 7, entonces será 100 metros menos 7 menos 7. Entonces esto nos está dando 86. Para con eso podemos calcular el número de vanos. El número de vanos será igual a la distancia, que será 86, sobre la distancia máxima que puede tener un poste de baja tensión, que será 40. Entonces será igual a 2,15 y directamente lo pasamos a 3. Para calcular el número de postes será igual al número de vanos más 1 y nos está dando 4 postes. Y para la distancia de los vanos, que se va a hacer de prima, va a ser la distancia 86 sobre el número de vanos, en este caso es 3. Y nos está dando entonces la distancia de cada vano 28,6 metros. Entonces verificamos en cada uno de nuestros tramos. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4 postes, 1, 2, 3 vanos. ¿Verificamos? Sí. Y una distancia de 28,6. Una vez que ya tengamos de este tramo, para los demás viene a ser lo mismo. Y cada uno tiene que ir conectado a un poste. A un poste pueden conectarlo ustedes. Y con eso terminamos el ejercicio. Y también, por si acaso, una vez que terminen de hacer los cálculos, ustedes tienen que darle una numeración respectiva. Aquí yo me equivoqué, pero como les he dicho al inicio, el número de postes, yo lo voy a poner acá poste de CRE. En realidad este sería el poste número 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Ustedes tienen que ir numerando cada uno de sus postes y colocar el foquito para cada uno de los postes, no se olviden, por favor. El cálculo que realizamos del número 5 viene a ser el mismo para estos dos, para estos dos tramos. No hay diferencia, por eso que va a seguir siendo 35. Así que eso nomás no es necesario realizarlo, pero si ustedes quieren lo realicen. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí de esta parte del ejercicio? Para que se los repita o si es que hablé muy rápido. ¿O algo que no hayan entendido aquí? En el examen no es necesario, ¿no? Si lo podemos hacer el cálculo repetido ahí en el cálculo 7. ¿En cuál? En el cálculo 7, el último. O Sí. sea, no va a ser necesario igual si no lo hacemos, ¿no? Para las uniones de KL y J y así. No, eso es solo para la hoja de usuario estocado. Pero si tú te das cuenta aquí, como en estos dos tramos, el primero me salió 35 la distancia de prima, y si me voy al otro, va a ser los mismos cálculos igual, me va a dar 35. Si tú te das cuenta, no es necesario que lo hagas directamente, lo pones aquí en el examen, que te sale 35 y tenés a 3 postes.
nada más. Lo mismo con el cálculo 5. Claro. Y en este cálculo, en este caso el cálculo 7 para todos estos tramos viene a ser la misma distancia, en este caso está 100 metros, entonces va a ser el mismo valor para todos. Entonces directamente solo con esto ya lo distribuyo a mis otros tramos. Y verificamos. Y lo tenemos que unir al poste del medio porque ese también le va a pasar corriente. Y todos están conectados a la línea de CRE, que es la que va a distribuir la energía. Ya. ¿Alguna pregunta o algo hasta ahí? Que no hayan entendido el ejercicio o si es que lo es muy rápido o algo. ¿Podría decir de nuevo eso de los 7 metros al comienzo de cada tramo y del cruce? Ya. De cuando hay cruce 1 metro, digamos. Ya. En este caso, aquí, siempre que tengamos un ejercicio así de usuario, en este caso de instalaciones, esto por reglamentación siempre va a tener un principio y un fin. Y para eso tenemos que colocar a un principio o fin un poste a 7 metros. Pero en caso de que haya un cruce, siempre se debe colocar a un lado un poste a 1 metro. Eso es todo. En este caso, tenemos un principio y un fin y tenemos que colocar nuestro poste a 7 metros correspondiente. Pero si yo me voy al tramo de la izquierda, aquí me doy cuenta de que hay un cruce. Entonces yo por eso estoy colocando, acá hay un fin o principio a 7 metros y su poste correspondiente que va a estar a 1 metro porque hay un cruce. Y lo mismo va a ocurrir con cada uno de los de aquí abajo. Siempre va a tener un principio, un fin y va a tener su... Si es que hay un cruce va a estar a 1 metro un poste y así sucesivamente. Aquí está numerado. Eso sería todo. En este caso aquí tiene un principio o fin a 7 metros su poste y va a estar acá a 1 metro el otro poste porque hay un cruce. Si se dan cuenta hay 1, 2, 3 cruces hay aquí. Y eso sería todo. Ahí en la parte donde está la C, dice 1 metro, dice. Sí, 1 metro. Perdón, lo voy a borrar. ¿No sería 7 ahí? No, aquí está mi cruce. Aquí coloqué yo mi poste, no lo coloqué aquí. Aquí está mi poste de 1 metro. Ya. Es que justamente tú puedes colocar tu poste o aquí, pero yo lo veo más conveniente aquí en el medio de mi línea, donde está mi tramo. Esto solo lo puse para guiarme, pero en realidad está a 1 metro esto de aquí. Yo lo coloco para guiarme. Como hay un cruce, yo tengo que colocar siempre un poste a 1 metro de distancia. Eso es solo para guiarme. Y de aquí va a ir conectado al primer poste en el central y de esto va a tener energía. Y el tramo izquierdo es el que va a estar conectado a la línea de la CRE, que va a pasar corriente a todo lo demás. No se olviden que tienen que numerarlo siempre el poste que esté a la CRE, el poste de la CRE que va a pasar a lo demás, a todo el tramo, va a ser el poste número 1, luego poste número 2, 3, 4 y 5. Pero en este caso yo lo voy a poner poste 0. En realidad eso estaría mal, pero yo aquí me equivoqué. Bueno, ¿alguna duda o pregunta hasta ahí? ¿Algo más? ¿No hay preguntas? Es el mínimo materia relacionada. Nunca da la pena. Por agarrar la materia. ¿Qué tal la primera? Es muy importante. Bueno, entonces pasamos a la hoja de usuario. De séptimo semestre. Aquí yo ya lo tengo, el ejercicio de la hoja de usuario resuelto. Yo tengo materia de... Entonces lo primero que yo tengo que hacer es realizar en mi hojita o una hoja aparte del examen todos los tramos que yo tengo realizados sin tomar en cuenta el tramo de la CRE. Entonces yo realizo mi tramo que va a estar arriba, le puse, como pueden ver en el ejercicio, A, B, C, D y así sucesivamente E, F, G, H y J, K, L. Entonces yo lo tengo que graficar todos esos tramos en cada uno de esos puntos y me queda más o menos así. A, B, baja hasta el C, del C hasta el D. Y como les había dicho, aquí ya tenemos que colocar un transformador. Y para colocar un transformador, por reglamentación, nos dice que para colocar un transformador tiene que dar un poste de media tensión. Entonces, vamos a anotarlo aquí. Hasta aquí.
Entonces yo para poner un poste de media tensión, ya me doy cuenta. Lo voy a colocar aquí. Ya, entonces, para colocar mi transformador tengo que tener postes de media tensión. Para eso tengo que el poste de la CRE de por sí ya es de poste de media tensión. De ahí el primer poste va a ser de media tensión, y para colocar los postes de media tensión recuerden que siempre tienen que estar a máximo 80 metros. En este caso 30 más 30, 60, no rompe la reglamentación, entonces sí puede ser media tensión. Y yo tengo que colocar mi poste en un punto estratégico para todos mis otros postes. En este caso va a estar en el punto central, y aquí estoy colocando mi transformador. Si se dan cuenta, el poste número 1, 3 y 5 son de media y baja tensión, porque si se dan cuenta tiene el circulito y el punto, y eso me indica que son de media y baja tensión. ¿Listo? Una vez eso, podemos ya comenzar con el rellenado de la hoja de usuario. Ustedes realizan su gráfico de los tramos y de ahí recién vamos a comenzar. No se olviden, en su hoja tienen que realizar esto, que no es nada más que la gráfica del punto A hasta el B. Todos los tramos lo van a graficar, sin contar el tramo de la CRE. Eso es lo único, no se cuenta el tramo de la CRE. Listo, entonces tenemos el punto A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Entonces comenzamos desde el punto B hasta el punto A. Va a ser desde el punto B hasta el punto A. Luego pasamos del punto C hasta el punto E, del punto C hasta el punto E, y del punto C hasta el punto D, del punto C hasta el punto D. Luego verificamos qué más tenemos, desde el punto E hasta el punto F, y también tenemos desde el punto E hasta el punto G. De ahí tenemos del G hasta el H, desde el tramo G hasta el tramo H, tramo G, al tramo H, y desde el tramo G hasta el tramo I. De ahí partimos desde el tramo I hasta el J, y del tramo I hasta el tramo K. Y el último tramo que tenemos sería del K hasta el L, tramo K hasta el L. Y también donde está nuestro transformador, tenemos que sacar sus tramos correspondientes, desde el transformador hasta el punto del tramo B, lo anotamos en la hojita del transformador hasta el punto C, y del transformador hasta el punto B, que está el de acá arriba. Del transformador hasta el punto B y del transformador hasta el punto C. El último que tienen que anotar es del transformador. Ahora, ¿cómo hacer esta hojita lo más rápido posible? Recuerden que como les había dicho en el primer ejercicio que hicimos de rellenado de usuario y hoja destacado, es que el ingeniero aquí les va a poner, o en este caso si se dan cuenta aquí el ingeniero no les puso el consumo que va a tener nuestro usuario. Si no les da ese dato, si no les da el consumo por mes de usuario, ustedes tienen que suponer que esto vale 50 kilowatt hora por mes, por usuario. En caso contrario, que el ingeniero les dé, no sé, 300 o 275, recién van a usar esto respectivamente. Pero si el ingeniero no les da el dato, como podemos ver en nuestro examen del anterior semestre, ustedes van a utilizar la hojita de 50 kilowatt horas por mes de usuario. ¿Listo? Entonces me voy a mi hojita de usuario y lo primero que tengo que rellenar es el kilowatt horas mes por usuario. Como no nos está dando nada, suponemos que es 50 kilowatt hora por mes. Entonces toda la fila va a ser 50, porque eso es lo que va a ocupar todo mi usuario. Ahora bien, ¿qué otra cosa más podemos rellenar así por defecto para acabar esto rápido? Nos vamos a la parte de cargas e iluminación, y la carga, el kilowatt por luminaria va a ser por defecto 0,083 por reglamentación. 0,083 para toda mi fila. ¿Y qué otra cosa más? Podemos rellenar también el conductor, el tipo de conductor. En este caso el tipo de conductor va a ser 3 por 1 sobre 0 más 1 multiplicado por 2. ¿Y eso qué significa? El 3 significa el 3 cables de 3 fases, 1 sobre 0 más 1 multiplicado por 2. En este caso el 1 sería el cable neutro y el 2 lo mismo, que sería en toda la columna básicamente.
Entonces, ustedes tienen que colocar en todas hojitas 3 por 1 sobre 0 más 1 multiplicado por 2 en toda esta fila. ¿Qué otra cosa también podemos llenar? Por defecto. Esto también. Si se dan cuenta, también el ingeniero en el examen no nos dio cuánto vale el coseno de phi. Y en este caso igual, si el ingeniero no le da cuánto vale el coseno de phi, ustedes tienen que suponer que vale 0,85. En la carga simultánea total por el tramo en kilovoltios amperes, el coseno de phi, si no le da este dato en la hojita, como podemos verlo aquí, vamos a suponer que es 0,85 para toda la fila. En realidad, si les da el dato, va a ser ese dato para toda la fila. Luego tenemos el tipo de circuito. Todos nuestros postes son trifásicos, entonces le ponen 3F a todo esto, a toda esta fila, toda esta columna. 3 trifásicos va a ser para todo. ¿Y qué más podemos rellenar? En este caso también podemos rellenar el kilovoltios amperes por metros con una variación de 1%. ¿Y de dónde sale este dato? Este dato, a ver, ¿dónde está mi tablita? Este dato sale de aquí, del factor de cálculo. Sale del factor de cálculo dependiendo de cuánto nos dé el coseno de phi. En este caso el coseno de phi, como no nos los dio, yo les dije que ustedes, si no se les da, va a ser 0,85. Entonces, como es 0,85, ya sabemos que es esta parte de la tabla que vamos a usar. Ahora volvemos a la tablita, a la hoja de usuario, y verificamos entonces el tipo de conductor. 3 por 1 sobre 0. Entonces, como es esta fórmula la que estamos ocupando, solo lo que vamos a ocupar va a ser lo del medio, 1 sobre 0. Entonces buscamos coseno de phi, 1 sobre 0, trifásico, porque es trifásico los postes, 1 sobre 0 trifásico para coseno de 0,85, que es el coseno de phi, va a ser 2360. Entonces ya sabemos cuánto vale el kilovoltio en variación de 1%. Kilovoltios por metro para variación de 1%. Entonces vale 2360 para toda esta fila o columna. 2360 a todo esto le ponen. Y con eso ya tenemos lo básico para rellenar esto. ¿Me entienden? Entonces, ya una vez ya tenemos los graficados del tramo, ya tenemos que colocar los cálculos desde hasta nuestros tramos respectivos. Tenemos desde el B hasta el A, lo que hicimos al inicio. Y para adelantarles esto también, todo lo que tengan en el tramo hasta, ustedes tienen que copiarlo toda esta fila o columna en el último punto, donde dice punto de máxima tensión, va a estar el A, el E, todo esto, donde está el hasta. Toda esta fila va a estar lo mismo que tenemos en el hasta el final, en el punto. Bueno, entonces comenzamos. Dice cargas de usuario y tenemos que verificar nuestra calculadora. Ya, entonces vamos a comenzar con antes del tramo, y para sacar el valor de esto tiene que ser desde hasta, en este caso va a ser desde el tramo B hasta el tramo A, y con el que vamos a trabajar va a ser en el tramo A. Entonces nos vamos aquí al tramo B hasta la A, y con el que vamos a trabajar es con el tramo A. Verificamos entonces en el ejercicio que tenemos antes en el tramo A. No tenemos ninguna vivienda, por ende yo le coloqué que tiene 0. Ahora, está bien. Luego aquí está, ya. Luego tenemos del tramo C hasta el E, del tramo C hasta el tramo E. ¿Cuántos usuarios tengo? Me dice que tengo 68 usuarios. Entonces, verificamos entonces en el ejercicio del tramo C hasta el tramo E que hay. Es la sumatoria entonces de todo lo que tenemos de tramo C hasta el tramo E. Vamos a calcular. Va a ser 9 por 1, 2, 9 por 6. Desde el tramo C hasta el tramo E, ahora vamos a saber cuánto nos da.
54 más 19. Ya. Nos da 68 porque nos dice que es desde el tramo C hasta el E, no tomamos en cuenta el del lado izquierdo. Y recuerden que siempre que estemos tomando, eso me olvidé explicarles al inicio, en este caso es 19 porque si nosotros vemos, tenemos aquí 20 usuarios, siempre le tenemos que restar uno, pero si son en los verticales, así cuando está solito en este tramo, no se le resta nada. Es por eso que yo le puse de tramo B hasta la 19 usuarios. Lo mismo ocurre aquí, no se toma en cuenta lo de la izquierda, solo los que tenemos en la derecha. En este caso tenemos 10, 10, 10, 10, entonces va a ser 9 por 6, 9 por 6, 54. Y en este caso yo lo estoy dividiendo a 5 usuarios cada uno. En este caso en la parte superior de los usuarios. Va a ser 5, 5, 5 y 5 y eso hace solo 20 usuarios. Entonces va a ser 54 que me está saliendo de todos estos usuarios. Más, en este caso aquí tiene 15 usuarios, le restamos 1. Me va a dar 14 y tengo entonces 68 usuarios. ¿Listo? Yo aquí lo estoy dividiendo estas cuadras en 5 usuarios cada uno ya para que podamos hacerlo. Entonces me está dando 68. Luego tenemos lo que antes del tramo C hasta el tramo D. Entonces tengo que verificar eso en mi tablita. Desde el tramo C hasta el tramo D, verifico. ¿Qué tengo antes del D? No tengo nada. Entonces es 0. Del tramo E hasta el tramo F, ¿qué tengo antes del tramo F? Verificamos. No tengo nada. Por ende es 0. Ahora bien, paso del tramo E antes del tramo E, del tramo E hasta el tramo G. Antes del tramo G, ¿qué tengo? Antes del tramo G tengo todo esto de aquí, que va a ser Luis Fernando. Sí. Ya, entonces va a ser del tramo G con todo lo que tengo aquí en el lado derecho. Entonces va a ser 10, va a ser 9 más 9 más 9 más 9, 9 por 4, 36, más los 10 usuarios que tengo aquí arriba, en realidad van a ser 9, me va a dar 45 usuarios. Entonces tengo 45 usuarios antes del tramo G. Ahora paso al tramo G al H, antes del tramo H, ¿qué es lo que tengo? No tengo nada, por ende es 0. Ahora paso al tramo G, del tramo G hasta el tramo I. Ahora bien, me voy a fijar qué es lo que tengo del tramo G hasta el tramo I. Va a ser 9 más 9. Del tramo G hasta el tramo I, a ver. ¿Cuánto nos dio? 31, ¿no? Del G hasta el I. Del tramo G hasta el tramo I nos va a dar 18. Entonces en este caso va a ser 18 más lo que tenemos aquí arriba, que va a ser 5 más 4, nos está dando 22. Entonces aquí está mal. El tramo G hasta el tramo I va a ser 22. 22. Ahora del tramo I hasta el tramo J. Del tramo I hasta el tramo J, ¿cuánto tenemos antes del tramo? No tenemos nada. Entonces va a ser 0. Del tramo I hasta el tramo K, antes del tramo K que tenemos. Antes del tramo K tenemos 10, 9, tenemos 9 usuarios. Y hasta el tramo K 13, a ver.
va a ser todo esto, va a ser 9 más los 5 que tenemos acá, más 4, nos está dando 13. Vamos a tener 3 usuarios. Y del tramo K hasta el tramo L, que tenemos antes del tramo L, no tenemos nada, entonces será 0. Ahora lo del transformador, sería la sumatoria del transformador hasta el tramo C. El transformador hasta el tramo C sería la sumatoria de todo esto, y nos está dando 91. Y ahora antes del tramo C está todo esto que tenemos aquí y nos está dando 91. Y del transformador hasta el punto B, antes del punto B tenemos 19 usuarios, como podemos verlo aquí. Tenemos 19 usuarios. Entonces en el tramo ya directamente es solo cuántos usuarios tenemos, en este caso del punto B hasta la A, del transformador hasta el B y así sucesivamente. En este caso directamente en el tramo va a ser del punto B, desde el tramo B hasta el tramo A. Verificamos, tenemos 19 usuarios. En el tramo C hasta el tramo E, tramo C hasta el tramo E, ¿cuántos usuarios tenemos? 1, 2, a ver, 4 más 2 nos está dando 6. Tenemos 2 de estos de aquí y tenemos 5 aquí arriba, menos 1, 4. Entonces nos daría 6 usuarios. Del tramo C hasta el tramo D, del tramo C hasta el tramo D, ¿cuánto nos está dando? Del tramo C hasta el tramo D, podemos ver que tenemos 9. Sí, solo 9 usuarios tenemos. Del tramo C hasta el tramo D. Tramo C hasta el tramo D tenemos 9 usuarios. Luego del tramo E hasta el tramo F, tramo E hasta el tramo F, tenemos 18 usuarios. Vamos a verificar. Va a ser 9 y 9. Tenemos 9 y 9 de ambos lados, entonces son los 18 usuarios. Ahora en el tramo E hasta el tramo G, ¿cuántos usuarios tengo? Me dice que tengo 22 usuarios, vamos a comprobar. Del tramo E hasta el tramo G, ¿no? Ya, entonces va a ser 9, 18 más 4, ya tenemos 18 de ambos lados, del tramo E hasta el G, más los 4 serían 22 usuarios que tenemos. No, perdón, del tramo G hasta el H2, ya del tramo G hasta el I, perdón, del tramo G hasta el I es 22, está bien. De ahí del tramo I hasta el tramo J, tramo I hasta el tramo J, va a ser 18 usuarios también, porque estamos sacando 18, 10 y 10, menos 1 cada uno va a ser 18, no se nos va a quedar 9, sumando estos dos nos va a quedar 18. Del tramo I hasta el tramo K, tramo I hasta el tramo K, sería en el horario de almuerzo ahí. Sería, a ver, sería 9. 9 más los 5 que tenemos acá, sería 4, o sea, menos 1 sería 4 y nos va a dar 3. Luego del tramo K hasta el tramo L, en este caso vamos a ver cuántos tenemos. Del K hasta el L, Saliendo. serían 9 usuarios que tenemos, porque tenemos 10, le restamos 1 y nos va a quedar 9 usuarios. Y lo mismo con lo de los transformadores, tenemos que verificar. Perdón, mi sobrino estaba llorando. Entonces del tramo del transformador hasta el punto número C serían entonces un usuario del transformador. Del transformador hasta el tramo C solo sería un usuario, no tenemos más. Y del transformador hasta el punto número B serían 2 usuarios que tenemos. Del transformador hasta el punto número B, solo 2 usuarios. Y con esto terminaríamos en los usuarios que tenemos en el tramo correspondiente. Luego tendríamos lo que sería la carga equivalente. ¿Y cómo tendríamos que sacar la carga equivalente? Es la sumatoria de lo que tenemos antes del tramo y en el tramo.
caso nos dio 0 y 19, entonces la sumatoria es 19. Lo mismo con cada uno de los puntos, nos dio 68 y 6 en antes del tramo y en el tramo. No se olviden, la carga equivalente es la suma de antes del tramo y en el tramo. Entonces 68 más 6, 74. Y así aplicamos lo mismo para toda la columna. Y están todos los resultados. Luego tenemos los kilowatt horas por mes, o sea, por usuario. Bueno, eso ya lo rellenamos, ya sabemos de dónde sale esto. Si no es del ingeniero, ya saben, es 50 kilowatt hora por mes de usuario. Ahora pasamos a la carga simultánea. Para eso, yo les he pasado una tablita que ustedes tienen en el grupo de WhatsApp, que es las tablas de demanda de consumo. Y en este caso, como el ingeniero no nos dio el dato, estamos con 50 kilowatt hora mes por usuario. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo irme a la parte que dice carga equivalente, que es la sumatoria del antes del tramo y en el tramo, y verifico cuánto es mi carga equivalente. Me dio 19. Entonces la carga simultánea por el tramo, busco el valor 19. Voy a acercarlo un poco más para que lo puedan ver. Aquí está. El valor de mi carga equivalente es el que está en la izquierda, y el valor de la derecha sería el valor que vamos a colocar en el tramo. Aquí está el número de consumo y el valor. Número de consumo, demanda en kilowatt. Número de consumo, demanda en kilowatt. Y así están todos los valores para que los vean. Caso contrario, que no esté el valor, por ejemplo, no sé, le salga 71, porque aquí creo que salta de 2 en 2. Ustedes le colocan el valor más aproximado, o si pueden interpolan, o le pueden poner 72,16,6, o el valor de 70, que es 16,1, no importa, pero le colocan el valor más acercado. Entonces, mi carga equivalente es 19 de 50 kilowatt hora por mes de usuario. Dice 19, ¿cuánto es su valor de demanda en kilowatts? Es 5,25. 5,25. Ahora me voy a la carga equivalente para el tramo C hasta el E, es 74. Entonces voy a mi tabla y busco 74. Acá van el 60, 62, 72, 74, 17,10. O 17 creo que no alcanzo, creo que es 17, no. Ya, 17 le puse yo. Ahora paso al siguiente, carga equivalente, me dio 9. Voy a mi tablita, aquí está el 9, me dio 2,80. 2,60, perdón. Sí, 2,60. Y así realizo ese paso para todos mis cargas equivalentes. Recuerden que es con esta tablita, dependiendo con esta tablita se trabaja. Ahí te toma la hoja de usuario. Y así aplicamos para toda la columna. Ahora pasamos a las cargas de iluminación. Zona poblada. ¿Cómo sería esto? Es el mismo valor que tenemos antes del tramo en las cargas de usuario. Lo copian tal y como está, es básicamente lo mismo. Lo que tenemos antes del tramo lo vuelven a copiar en las cargas de iluminación, en antes del tramo de la carga de iluminación. Viene a ser el mismo dato, no va a cambiar. El auto. Queda 22. Tengo aquí vídeo, 27. Y a ver qué más. Luego tenemos en el tramo. En el tramo vendría a ser el número de postes que tenemos entonces en nuestra luminaria. En este caso, desde el punto del tramo A hasta el B, del B hasta el A, ¿cuántos postes tenemos? Nos vamos al gráfico y verificamos del punto B hasta el punto A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces tenemos 8 postes. Del tramo C hasta el tramo E, ¿cuántos postes tengo? 1, 2, 3 postes. Y lo anoto en mi hoja. Y así vamos haciendo con cada uno de los tramos. Recuerden que en el tramo, en las cargas de iluminación, es el número de postes. Y antes del tramo, copian el mismo antes del tramo de las cargas de usuario. Viene a ser el mismo dato que les va a dar. Luego tenemos la total luminaria del tramo. Total luminaria del tramo 8. Lo mismo nomás. Sí, lo mismo, nomás igual en la copiar tal y como está, es el mismo valor que tenemos aquí. No cambia nada, la verdad. ¿4? En realidad este total luminaria es el número de focos que tenemos. Básicamente es como si estuviéramos contando el número de postes. Viene a ser lo mismo, por ejemplo, del tramo B hasta el A. Si nosotros
colocamos los foquitos aquí, viene a ser el número de focos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces vendría a ser lo mismo que lo que tenemos en el tramo, así que ustedes lo vuelven a copiar tal y como está. Esta total luminaria vienen a ser los números de foquitos que tenemos en nuestro gráfico. Luego tenemos los kilowatts por luminaria. Este es un valor constante, como les he dicho al inicio, que va a ser 0,083 para toda mi tablita. De ahí tenemos la carga simultánea por tramo. ¿Y qué es la carga simultánea por tramo? Que sería en kilowatts. Viene a ser el total luminaria por kilowatt por luminaria. En este caso el total luminaria, ¿dónde está? El total luminaria es 8 por 0,083. Vamos a verificar. Se metió y se fue por allá. Sí. Es el total luminaria del tramo por kilowatt por luminaria. Y de ahí sale este resultado. Total luminaria del tramo por kilowatt por luminaria. Kilowatt por luminaria. Y de ahí le van saliendo los datos. Luego tenemos la carga simultánea por tramo en kilowatts. Esto vendría a ser la carga simultánea por tramo. Vendría a ser 0,664 más la carga, ¿dónde está? La carga simultánea por tramo de las cargas de usuario, que va a ser 5,25. Entonces la carga simultánea total por tramo en kilowatt viene a ser la carga simultánea por tramo de las cargas de iluminación y de las cargas de usuario. O sea, sería una sumatoria de ambos. Perdón, una multiplicación de ambos. A ver, no. Carga simultánea por tramo, no, esta se suma, no se multiplica, sí. Esta es una sumatoria, perdón. La carga simultánea por el tramo en kilowatt viene a ser la sumatoria de la carga simultánea por tramo de la iluminación y de la carga de usuario. Sería 5,25 más 0,0664 nos da 5,914. 17 más 0,249, 17,249. Y así sucesivamente para toda esta columna. Luego tenemos el coseno de phi, que es un valor constante, que les dije que si no se lo da el ingeniero, ustedes van a utilizar 0,85. Luego tenemos la distancia en el tramo. En este caso la distancia en el tramo viene a ser el... ¿cómo se dice esto? Vamos a ir al gráfico primero. Estamos en el tramo B hasta el tramo A. Vendría a ser la distancia que tenemos con esta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a multiplicar. 7. 22, ¿cuánto me dio? Voy a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Los kilovolts, la distancia en el tramo viene a ser la distancia del tramo B hasta el tramo A. En este caso va a ser la distancia de prima, que sería la distancia del vano, la distancia de los vanos multiplicado por el número de postes. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 postes multiplicado por 36,57 nos da 292,56. Pero yo le puse 292. Y así lo mismo va a ocurrir. La distancia del tramo C hasta el tramo E. Verifico. C hasta el E. Hay 1, 2, 3 postes. 26 por 3 me da 78. 78. Y así van realizando en toda la columna para cada uno de los tramos. Vendría a ser el número de postes multiplicado por D', que sería el valor de la distancia del vano. Nada más. Luego tenemos los kilovoltios por metro en el tramo o kilovoltios por metro, que vendría a ser el... ¿Cuál vendría a ser esto? Sería la distancia en el tramo multiplicado por el kilovoltio ampere que tenemos en la carga simultánea total por el tramo en kilovoltio. Sí, es esa multiplicación. Vendría a ser entonces
la carga simultánea total por tramo en kilovoltio ampere. Creo que no eso lo último, lo pasé, creo. Sí, esto de acá no les dije de dónde sale. Este kilovoltios por ampere es la carga total simultánea por el tramo en kilowatt, que va a ser 5,914 dividido entre el coseno de phi, que es 0,85. De ahí sale este 6,95. Y así aplican para toda esta fórmula. Viene a ser la carga total simultánea por tramo, kilowatt, dividido entre 0,85, que es el coseno de phi. Y así aplican con toda esa columna. Ahora estábamos en el kilovoltios por metros en el tramo o kilovoltios por metro. En este caso es el kilovoltio ampere, que va a ser 6,95 por la distancia en el tramo, que es 292. Y esto me está dando 2029,4. Entonces viene a ser la multiplicación de kilovoltio ampere multiplicado por la distancia en el tramo, que va a ser 20,29 por 78, 3,45 por 122, 6,63 por 114 y 6,67 por 70, y así sucesivamente con toda la columna de la aplicación. El tipo de conductor, ya sabemos que todo esto es lo mismo, es un valor constante en toda la fila. El tipo de circuito es trifásico, se rellena toda la columna. Y el porcentaje de variación del kilovoltio ampere, este es un valor de datos que sale de la parte que está en el medio de la fase, que va a ser 1 sobre 0, y el coseno de phi correspondiente. Y en este caso los postes son trifásicos, que sale de la tabla de la demanda consumo. Es un poste trifásico, coseno de phi, y lo que está en el medio de la fórmula es 1 sobre 0. Verifico 2360 para toda la fila. ¿Y qué más? Luego tenemos el kilovoltio. Luego tenemos el porcentaje de variación en el tramo, que eso sería nada más que el kilovoltio ampere por metro, variación de 1%, dividido entre, a ver, creo que están todos, a ver, 29.4, 2360. Viene a ser entonces kilovoltios amperes metros en el tramo, o en kilovoltios amperes por metros, que va a ser 2029,4, dividido entre el kilovoltio ampere por metro para la variación de 1%, que va a ser entonces 2029.4 dividido entre 2360, y me da 0,859. Lo mismo con los siguientes, me va a dar 1582,62 dividido entre 0,670, entre 2360, perdón, y me da 0,671. 420,9 dividido, y así aplican con toda la columna. Y estos son los resultados. Luego pasamos al punto de tensión máxima. Entonces, para sacar el punto de tensión máxima en la variación de porcentaje, no es más ni nada menos que la sumatoria de todo esto que vamos a ir sacando. ¿Ya? Si se dan cuenta, los valores que sacamos de variación, el porcentaje de variación en el tramo 0,859, todo eso lo voy a ir graficando del punto B, del tramo B hasta el tramo A, es 0,859. Por eso es que yo le hice hacer al inicio este gráfico de cada uno de los tramos que aplicamos en nuestras instalaciones de redes, para que se den cuenta de dónde van a ir saliendo estos datos, porque al final todo esto lo vamos a sumar. Entonces, como ya tenemos nuestros tramos graficados con sus respectivos puntos, entonces tenemos que verificar los tramos del tramo B hasta el A. La variación del tramo de porcentaje es 0,859. Entonces del tramo C hasta el tramo E, ¿cuánto es?
es 0,671. Los camiones Del ven tramo C hasta el tramo D Sí, claro. Fácil, Paco. es 0,178. Y Área de así salud. van graficando para cada uno de los puntos. Y ya lo tenemos básicamente. Área de Es salud, simplemente militares. graficarlo en nuestros tramos y ya. En cada uno de los tramos. Hasta el del transformador hasta el C, hasta el tramo C es 0,725. Y del transformador hasta el tramo B es 0,256. Ahora bien, una vez que ya tenemos eso, en el punto de máxima tensión, la variación de porcentaje viene a ser la sumatoria. En este caso, a ver, esto sale de la sumatoria que se toma en cuenta desde el transformador. Yo tengo que llegar del transformador hasta el tramo A. Siempre es desde el transformador en este último punto, en la variación de porcentaje. Entonces, vamos a comenzar con el primero. Va a ser el transformador llegando hasta el punto A. Que si se dan cuenta es... ¿Dónde está mi calculadora? Va a ser 0,256 más 0,859 y me está dando 1,115. En el segundo, a ver, desde el transformador hasta el punto E me va a dar 0,725 más 0,671. Me va a estar dando 1,393 o 1,396. Y así vamos trazando desde el transformador hasta llegar a los respectivos puntos. El transformador hasta llegar al punto D en este caso. 0,125 más 0,178. 0,903. Y listo. Entonces simplemente eso es la sumatoria de cada uno de los puntos ubicados desde el transformador. Si estamos, por ejemplo, del tramo E hasta el F, va a ser del transformador hasta el punto F. Hasta el punto F y va a ser 0,725 más 0,671 más 0,320 y me da 1,716. 1,716. Y eso sería todo la hoja de usuario. Y ustedes le tienen que aplicar para cada uno de para cada uno de los tramos. Y donde hice punto, ustedes tienen que copiar de la parte del tramo donde hice hasta todas las letras en el punto. A, E, D, en el punto copian tal y como está donde está el asta del tramo. Y con eso terminaríamos la hoja de usuario. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí de esta parte? Que no hayan entendido, ¿se lo puedo repetir? Te digo a qué hora. Algo que no hayan entendido de la hoja de usuario. Disculpa, Víctor, todas esas tablas que nos pasaste al grupo hay que llevarla ya impresa, pero no, supongo, para rellenar directo, ¿no? Sí, tienen que llevar la impresa. Listo. Tienen que llevar la impresa y no se olviden las tablas de demanda de curso. También sus tablitas. Llévense varias tablitas de usuarios y de estocado por si se equivocan y lo tengan que rellenar rápido. Listo. ¿Alguna cosa que no hayan entendido de esta parte de la hoja de usuario? ¿Alguna parte? Porque esto es simplemente sumar y dividir nomás algunas cosas. No se olviden, para hacerlo rápido, el kilowatt consumo, dependiendo de lo que le dé el ingeniero, lo copian tal y como está en toda la columna, el kilowatt por luminaria, que es 0,083, un valor constante, o sea, dato constante. De ahí el coseno de phi, que es un valor que le va a dar el ingeniero, también es un valor constante. Si es que no se lo da, 0,85. Y eso, y el tipo de conductor y el tipo de circuito, que va a ser trifásico, y el conductor siempre va a ser 3 por 1 sobre 0 más 1 por 2. Que eso sería... La moto sigue avanzando. Claro. Esa es la ventaja alta de la moto. la fase. La ventaja es Algo que no hayan entendido esto para pasar a la hoja de estocado, ¿sí, no?
3x1 sobre 0 más 1/2, 3 cable de 3 fases y un cable neutro. ¿Algo que no hayan entendido hasta aquí de la hoja de usuario para que se lo repita? Una consulta muy aparte de lo que estabas preguntando. Todo esto que estás explicando aquí también en tu Classroom está ahí, creo, ¿no? ¿O no? Creo que solo está la hoja de usuario porque desgraciadamente cuando quise grabar la del estocado y quise subirlo, no tiene sonido. Pucha, ya. Así que vamos a hacer la hoja de estocado. La hoja de estocado es algo que van a hacer rápido. Yo le voy a explicar una manera rápida de hacer esta hoja de estocado. ¿Dónde está? Ya. Para la hoja de estocado está marcado aquí todo lo que está con verde es media tensión y todo lo que está con rojo es baja tensión. Ustedes lo primero que tienen que hacer es ir y, como les dije en el examen, el ingeniero les está pidiendo acá los pares, el ramal izquierdo, los pares ramales derechos, y ahí va a cambiar el tipo, el punto estratégico donde puede estar su transformador. Recuerden que para colocar un transformador tiene que estar tiene que colocarlo después de 2 transformadores y tiene que ser, dos postes, tienen que estar a media tensión, y la regla dice que los postes de media tensión tienen que tener una distancia máxima de 80 metros. En este caso, el primer poste de la CRE también es un poste de media tensión. De ahí está el segundo poste, el tercero es de baja tensión, el cuarto en este caso sí es ¿cómo se dice? Media tensión, y donde están nuestros transformadores de media y baja tensión. En este caso tenemos 1, 2, 3 postes de media y baja tensión de aquí, que son media y baja tensión al mismo tiempo, y el poste de la CRE. Entonces comenzamos. El poste número 1 de la CRE, este I significa la instalación, retiro, existo, modifico. Luego el número de poste, el número 1, estamos comenzando con el número de la CRE. ¿Tiene un vano primario? No. En este caso, como les dije, vamos a trabajar. Primero se trabaja siempre con los postes de media tensión. Entonces, tienen que enumerar el número de postes, que serían... ¿Cuántos eran? 39, 40 postes ya con este de acá. Vamos a comenzar con este poste 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta aquí. Porque una vez que realicemos el cálculo de estos dos postes, del 2 y del 4, ustedes le repiten el mismo valor para los otros postes, así que eso nomás y basta y sobra. Ya, entonces va a ser 1 en el vano primario. No tiene, entonces se coloca solo cuando hay varios primarios atrás, y verificamos que si hay algún vario primario anterior a esto y no hay nada, entonces ustedes le colocan una línea porque no tiene nada. Y el tamaño del conductor va a ser 3x2, que esto significa 3 fases, 2 conductores. Luego también verificamos el ángulo de la línea, verificamos si tiene algún ángulo, y no tiene ningún ángulo. El poste número 1, como este básicamente está a 0 grados, ese es el problema. Y el que recibe recién la corriente es el poste número 2. Vamos a numerarla aquí, me estresé. Tal vez ya tenía que ir por el trabajo, no puede ir. Con el oficial allá. A ver, va a ser entonces poste 1. La licencia vencida, pues. Y viajé otra vez. Allá abrirla. 2, 3, 4, 5. A mucho te pueden sacar en la tranca, 50 pesos. 6. No te pueden. Alcanzar a 20 pesos y sacar. Entonces, el poste número 1, como está a 0 grados, es porque el que recibe es el poste número 2, y ese recién tiene un ángulo, y ese, el máximo ángulo permitido por si acaso es a 30 grados. No sé si ustedes vieron en sus casas, de su pilastra no hay que salir un cable conectando a uno de los postes y tiene un ángulo, ese ángulo máximo que tiene es 30 grados. Puede haber hasta de 5 grados, pero siempre se pone de 30 grados, es lo normal. Luego tenemos lo que sería el poste, la unidad del poste. Para esto la reglamentación nos dice que el poste, la altura del poste es 8,5 si es baja tensión, y es de 11 en media tensión, pH 11. En este caso, como es de media tensión el primer poste, entonces le ponemos pH 11 en media tensión.
Luego le ponemos el número de circuito y los tienen solo los postes de media tensión, como básicamente solo sería una sola columna. En este caso solo tiene uno. Luego tenemos que colocarle la unidad correspondiente del circuito, que en este caso va a ser BC73 por reglamentación. Va a tener esto el poste 1 y 2 porque ambos son de media tensión, pero si se dan cuenta el poste número 2 será de media y baja tensión, como les había dicho al inicio. Media y baja tensión, tiene los dos, así que lo vamos a ir viendo. Como el poste número 1 está al aire, no se le pone nada hasta llegar al misceláneo, pero básicamente ya no le tienen que rellenar nada, solo le ponen esos datos, ya no hay más que rellenarle. Y el misceláneo, estos códigos no son tan importantes, la verdad. Este espacio déjenlo vacío, la verdad, en la parte miscelánea y las observaciones. No es muy necesario, la verdad. Ya. Luego pasamos al poste número 2. Tengo 8. Luego pasamos al poste número 2. Este es el que tiene un ángulo. Le vamos a poner entonces... a ver, déjame ver un ratito. Va a llegar a 3%, ya no va a querer grabar ahí. Ya, este vano que está desde el punto 1 hasta el punto 2, igual el ingeniero, si no les da el dato, ustedes me lo piden en clase, pero le vamos a poner 25 ya, el vano primario anterior. Ese dato igual se lo da el ingeniero. Luego tenemos el tamaño del conductor, que también sería 3 por 2, que significaría 3 fases, 3 conductores. Digo, 3 fases, 2 conductores. El ángulo de la línea es el máximo permitido en este caso, que va a ser 30 grados. Y como les había dicho, va a tener entonces su código de media tensión, que va a ser su altura de poste a 11, pH 11 de tensión, y va a tener un poste. En este caso el poste número 2 va a tener media y baja tensión. Si se dan cuenta, tiene sus dos códigos, el BC73 y el BC71U. En este caso va a ser el BC73 para la media tensión y el BC7-1U para la baja tensión. Luego tenemos que colocarle la distancia. En este caso la distancia va a ser... A ver, déjenme ver. Ya, la distancia por manual técnico va a ser 6 para ambos. O para cualquiera de los postes va a ser 6 metros. De ahí que más, a ver, el número es igual a un solo poste. De ahí esto es el anclaje por código, en este caso es media tensión, el código va a ser F2-2, y si es baja tensión va a ser F2-1 a baja tensión. Y de ahí no hay mucho más que rellenar. Después está el tamaño del conductor, que viene a ser la misma fórmula para ambos. En este caso solo estamos rellenando la parte de media tensión, y para la baja tensión igual solo lo repite en la parte de abajo, que va a ser 3 por 1 sobre 0 más 1 por 2, que va a ser las fases. En este caso 3 por 1 sobre 0 más 1 por 2. De ahí no tiene tierra porque no se rellena nada, y aquí no hay ningún transformador. O sea, no está transformador todavía aquí, porque solo es un poste. De ahí tenemos solo tenemos un poste y el código, que va a ser el J2 si es una estructura de paso a línea de baja tensión, y si es una estructura de tensión media va a ser 7 metros, entonces le ponemos J4. Y hasta ahí terminamos el poste número 2. Ahora pasamos al poste número 3. Este tiene un vano primario anterior. Yo me voy por carril. Verificamos el poste número 3. Y me paran, estoy volando. A ver, déjame ver un ratito. El otro día, ahí sí, adelante. Vino una moto, ¿verdad?
tensión y este de baja tensión. Como el poste número 3 de baja tensión no se le rellena nada aquí, simplemente le ponen poste número 3 y no tiene nada más aquí. Pasan directamente a la parte donde está color rojo, que es de secundaria hasta el misceláneo, y desde aquí llenamos. Tiene un vano primario y un secundario. El vano secundario verificamos cuánto es en el poste número 3. Es 30,66, entonces eso es lo que vamos a cambiar. 30,66. En este caso, por reglamentación, habíamos dicho que tiene una estructura de paso de línea de baja tensión. En la unidad, en la J va a ser J2. Tiene un número de poste y el tamaño del conductor viene a ser lo mismo para todos los postes: 3 por 1 sobre 0 más 1 por 2. Y con eso terminamos. Perdón, aquí está. Pasamos al poste número 4. Verificamos el poste número 4. Poste número 4 también es de media baja tensión. Entonces va a ser ya. Estamos entonces aquí en este poste. Verificamos, entonces tiene un vano primario anterior. Verificamos, entonces el punto número 4 tiene 1, 2, va a ser 30,66 más 30,66. Entonces sumamos eso, va a ser 30,66 más 30,66. Nos va a dar 61,32. Eso tenemos en el vano anterior, primario anterior. Recuerden que siempre un poste de media tensión, la distancia máxima de los vanos que puede tener para un poste de media tensión es de 80, no puede sobrepasar de eso, pero en este caso no dio 61,32, entonces eso es correcto. Luego tenemos el tamaño del conductor, que va a ser 3x2, 3 fases, 2 conductores. Luego tenemos como es de media tensión, va a ser PH11, de media tensión. La altura del poste va a ser el número de circuitos 1, el código va a ser BC1-1. A ver, código de unidad, sí. Y no hay más que llenar, la verdad, aquí no es necesario llenar ya los demás. En el poste número 2 basta eso, bravo. El número 4. Sí, no hay más que llenar aquí, la verdad. Aquí, a ver, PH11, circuito de 1. Aquí todo hay que borrar, esto no tiene nada que ver. Hasta ahí. De ahí nada más se llena, ahí vuelven a copiar lo que está acá, el tamaño del conductor. En la mano secundaria aquí, como esto es para baja tensión, no hay nada. Y ahora pasamos al último poste, que vendría a ser el poste número 6. Y aquí es donde se encuentra nuestro transformador, para ser exacto. Entonces verificamos entonces el vano primario anterior, cuánto sería la distancia del punto 6 hasta el anterior hasta el anterior poste de media tensión. Va a ser 35 más 30,66, nos da 65,66. Después 3x2, 3 fases, 2 conductores. Ahí que más. Ahí tenemos el ángulo de línea. En este caso está el poste ahí solo, entonces el ángulo es 0. El ángulo del poste está aquí solo, entonces está 0. Aquí está mi transformador. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos el código de la altura del poste. En este caso es un poste de media tensión, de media tensión. Luego el número de circuito. El número de circuito va a ser solo 1 y su código correspondiente por reglamentación va a ser BC7-11-U1. Luego tenemos las riendas. Tiene, en este caso, este transformador es de media baja tensión. Ponemos los códigos respectivos: B1 para la media tensión, B1 para la baja tensión. Tiene una distancia por... Allá vendían parrillada. Una distancia porque se llama... Se cambió a otro lado.
tiene una distancia por reglamentación, por manual técnico, perdón, de 6 en ambos. Tiene un número de ancla y los códigos correspondientes, que sería el anclaje para la media y para la baja tensión. Si es media tensión va a ser F2-2, si es baja tensión va a ser F2-1. En este caso el transformador sí tiene una unidad tierra. Y el código por manual técnico, si nuestro transformador está, en este caso sí está a un punto tierra, va a ser PM2-11T para los transformadores trifásicos. En este caso, si el transformador sí es trifásico. Entonces tenemos un transformador y el código de unidad del transformador por manual técnico será BG3-25. Son un transformador. Y el kilovoltio ampere del transformador será 75. Sería esto. Sí, por manual técnico sale 75 kilovoltios ampere el transformador. Y de ahí llenan, pues como es también tiene un poste de baja tensión. Tenemos que verificar entonces un tramo, o sea, un vano, en este caso será 35. El tamaño del conductor viene a ser el mismo, que va a ser 3 por 1 sobre 0 más 1 por 2. El código, en este caso no, aquí sería J4. Con eso terminaríamos hasta el transformador y lo más importante. Ahora, ¿qué tienen que hacer ustedes aquí? Nada, directamente ustedes, como les había dicho, como ya hicimos del poste 3, en este caso el poste 3 es de baja tensión, lo copia tal y como están para todos los demás. Lo único que va a cambiar para los otros postes simplemente sería el vano secundario. En este caso ya no sería 3,66. Si yo me voy, no sé, al poste número 6 va a ser 35. Al poste número 7, perdón. Y eso nomás es lo que va a cambiar. Lo mismo para el poste número 8, por ejemplo, va a ser 36,57. Y de ahí vendría a ser todo lo mismo tal y como está, porque es un poste de baja tensión. Y ahí terminaríamos la hoja de estocado. ¿Alguna duda o pregunta de ahí de todo lo que hemos hecho? ¿O que no hayan entendido de la hoja de estocado? Para que se lo repita. Con que ya hagan un poste de baja tensión, en este caso el poste 3, pueden repetirlo para todos los demás. Lo único que va a cambiar es el vano secundario, que es la distancia anterior que tiene un vano. En este caso es 36,57 para el poste número 8, ya ponele. Y así no es necesario rellenarlo todo. Ustedes, si quieren, le ponen, por ejemplo, de 7, o los que se vayan repitiendo, digamos, y los que no, digamos, en esta parte de acá del vano. De ahí todo lo demás es lo mismo, ¿no? Es solo los primeros siempre trabajen con los postes de media tensión hasta llegar al transformador. Y recuerden, todo lo que está en verde es media tensión y lo que tenemos en rojo es baja tensión. Y como les dije, no es necesario las observaciones ni el misceláneo que lo rellenen, la verdad, si se les olvida. Bueno, en realidad no es necesario, la verdad. Esto nomás es lo importante. ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta ahí? Por si acaso hay más ejercicios resueltos en el Classroom respecto a los ejercicios de ¿qué se llama? De hoja de llenado de estocado y de usuario y instalaciones. Están todos en el Classroom. Hay muchos más ejercicios para que puedan practicar y los vean y los comparen si gustan. ¿Alguna duda o consulta hasta ahí? Ahí termina el ejercicio, por si acaso. Disculpa, viejo, ¿puedes mostrarme el examen ese, el que mostraste hace rato para sacar el script? Pero está en el grupo de la materia. ¿En el Classroom está? No, en el grupo de la materia está. Esto de acá. Yo hice que lo mandaran. Fíjate, unos mensajes de arriba está este examen. Varios mandaron fotos de esto.
Este es el examen del anterior semestre. Ah, dale, gracias. Ya, ¿alguna duda o consulta hasta ahí de este ejercicio? Porque eso sería todo en la hoja de rellenado y destacado. Recuerden siempre en la hoja de destacado trabajar con los transformadores, o sea, donde estén los postes de media tensión hasta llegar al transformador. ¿Dónde dijo que había más ejercicio resuelto? Está en el Classroom, en la parte de abajo están los ejercicios y la teoría. Así que ahí ustedes pueden ver los ejercicios. Están todos los modelos posibles que les puede meter de esto. Pero no creo que les vuelva a meter. Este va a repetir el que hicimos en la primera clase ¿qué se llama? De la hoja de usuario. Y esto acá. Va a meter algo sencillo si es que va a meter cortocircuito. Ya le dije, ya no creo que alcance el tiempo igual. Porque es muy largo, la verdad. Ya, si no tienen ninguna duda o pregunta, entonces ahí dejamos la clase. Yo voy a ir, en un momento voy a ir a la universidad y voy a ir a reservar el matadero, porque el ingeniero sí o sí quería dar el examen esta semana. Yo le dije, no, ingeniero, démoslo después de Año Nuevo. Así que tengo que ir a reservar el matadero, voy a avisarle la fecha y vamos a ver eso. ¿Cuándo se va a dar el examen más o menos? ¿Esta semana o la otra semana? La otra semana, posiblemente, no sé si el ingeniero va a querer que sean las dos líneas en uno solo o que sean diferentes días, pero yo voy a ir a ver lo del matadero en un momento, voy a ir a la universidad y les aviso. Bueno, hasta ahí nomás entonces quedamos. Nos vemos, chicos. Buenas noches.